Desafío M te invita a compartir el ciclo de charlas abiertas con el objetivo de informar y de ser puente, donde vamos a escuchar a diferentes voces que respeten a la maternidad, a la forma de parir y a la forma de criar. En esta oportunidad tengo el agrado de recibir a una colega y amiga, la obstétrica Marcela Ancona Maurazos. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Clau, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bienvenida a Desafío M Podcast y a este ciclo de charlas. Me parece muy interesante contar con tu presencia y con la historia de Marcela. Te quiero preguntar en primer término, ¿por qué elegiste ser obstétrica, Marcela? En realidad, a ver, Clau, no fue una elección consciente. Ujú. Yo no sabía que existían las parteras, nunca conocí a una. Mi mamá no me contó sobre la existencia de las obstétricas o llamadas parteras. Eh, pero yo sí, desde los 8 o 10 años vivía en un barrio donde había mucha gente joven y que tenía hijos. Y cada vez que nacía un bebé, yo me iba a la casa de esa mamá a ayudarla a cambiar pañales con 10 años, a verla dar la teta o ayudar a dar una mamadera. Y a los 14 años, yo estaba en segundo año y mi hermana estaba en quinto, llegó a mis manos el manual del estudiante. Bien. Entonces, una tarde, el mismo día que mi hermana trajo ese manual del estudiante, que en esa época se compraba en los kioscos y era un librito, ¿no? Sí, Empecé a buscar, empecé a leer, porque yo sabía que quería estudiar, sabía que tenía algo que ver con los bebés, con las mamás, pero no tenía ni idea que existía esta carrera. mira. Y empecé a buscar y a leer, empecé desde la A, ¿no? Abogacía, la pasaba, ciencias políticas, lo pasaba. Y recuerdo que doy vuelta así una página y leo obstetricia. Ujú. Y aparte de contar lo que duraba la carrera, dónde se estudiaba y demás, cuenta a qué se dedica una obstétrica. Y cuando Ajá. yo empecé a leer, sentí una emoción en el pecho impresionante porque yo dije, ¿cómo alguien puede escribir lo que yo siento sin conocerme? Entonces no fue una elección, fue como una revelación. Qué bueno. Es decir, es esto que está escrito es a lo que yo me quiero dedicar. Ujú. No sé de dónde vino, o sea, no sé de dónde me llegó esta vocación. Claro, como que llegó a vos, ¿no? Sí, o sea, yo creo como que la obstetricia Te me buscó. llegó, me buscó, Claro, te tal buscó. cual. Y después tengo anécdotas de yo chiquita, 4 años, 5 años, que me cuentan mis primas que son más grandes, que yo veía un perrito cachorrito, una gatita cachorrita y decía, ¿de qué madre salió ese gatito? Qué loco, ¿eh? Entonces, no fue una elección consciente, fue una revelación y encontrar en ese escrito de lo que se trata la función de la obstétrica, lo que yo sentía, un saber no sabido, diría yo. Sí. Muy emocionante fue esa tarde. Me acuerdo hasta dónde estaba, digo, que no estaba de este lado, sino que estaba de este lado la página donde estaba la carrera de obstetricia. Qué Y increíble, ¿eh? sin Qué increíble. dudarlo, terminé el secundario, era segundo año de la implementación del CBC Sí. y en quinto año me anoté en el CBC de obstetricia. Las dos sabemos perfectamente que hoy las redes están llenas de información y de diferentes opiniones, pero yo dije antes cuando empezamos que este ciclo de charlas tiene como objetivo no solamente informar, sino ser puente. Y las voces que van a estar acá presentes tienen que ver con que casi todas entretejemos la misma línea, ¿no? Eh, no somos muy distintas las voces que se van a apreciar acá y ese es también mi objetivo. Entonces, como te conozco, conozco tu trayectoria y conozco la vocación absoluta que vos tenés,
yo quería que estuvieras presente. Eh, Yo te lo agradezco un montón. de verdad. Y bueno, te pregunto eso. Para vos, ¿qué es ser obstétrica hoy, después de todos estos años? ¿Cómo te definís? A ver, yo no la siento como una profesión, Ujú, sino que la siento, al ser una vocación, ujú. eh, no lo siento como un trabajo. Yo necesito acompañar en procesos de embarazos, Ujú. de trabajos de parto, de partos, de cesáreas, digamos, acompañar a las mujeres en esta etapa que nos sentimos tan vulnerables, estando ante esta situación de este bebé que mi cuerpo gestó, ahora este cuerpo tiene que permitir que salgan, no sé cómo hacerlo, no sé qué va a pasar, porque está toda esta incertidumbre que hoy en día en esta cultura y en esta sociedad que tenemos todo tan planeado, tan planificado, tan agendado, eh, la llegada de nuestro bebé en estas generaciones es como que produce más ansiedad que por ahí a nuestras abuelas, ¿no? Que vivían todo como mucho más natural y tenían toda una red de mujeres alrededor, Sí, llámese abuela, la tía que ya había sido mamá, la tía que era soltera, tenía toda una red de mujeres alrededor, más la partera, sí, eh, claro. que continuaban los cuidados Ujú. post nacimiento, eran otras épocas. Eh, entonces, para mí es una parte muy importante de mi vida poder seguir ejerciendo la obstetricia. Eh, eh, Como toda persona, he tenido situaciones tristes, Por supuesto, duelos, por supuesto. em, problemas familiares, situaciones. Y a mí la obstetricia me sacaba de esa angustia. O sea, yo, si estaba pasando un mal momento, lo mejor que me podía pasar es que me llame una embarazada. Y yo pongo un pie adentro de la maternidad y estoy en mi lugar en el mundo. No lo tomo como un trabajo. Obviamente que es mi trabajo Claro, y sí, vivo sí, de él, entendí perfectamente. pero eh, ponerse en el lugar del otro, empatizar, cuidar, acompañar, ser compañera de viaje en esta aventura con la embarazada, darle la confianza, animarla, cuidarla a ella y a su bebé, que todo el proceso sea con el final que todos queremos, mamá bien, bebé bien, independientemente de por dónde Claro, nazca ese obvio, bebé. obvio. Entonces, nada, para mí eh, no es un trabajo. Marce, te pregunto, ¿cómo después de lo que contaste, que es absolutamente valedero y algo que comparto absolutamente, eh, ¿cómo es hoy parir en nuestro sistema de salud con todo lo que pasa, lamentablemente, cierres de sanatorios, baja natalidad? ¿Cómo es moverse en un medio donde lamentablemente a veces el sistema de salud no es tan grato con quienes ejercemos la profesión, ¿no es cierto? Eh, pone como muchas trabas y muchas veces limitaciones al trabajo, entre comillas, a lo que hacemos con esa familia por formarse. ¿Cómo es hoy? Eso hoy, por suerte, cambió bastante. O Ujú. sea, Clau, nos conocemos desde 1990, Sí. cuando yo me recibí hace 35 años, y la verdad es que, a ver,
Definamos primero sistema de salud. Hay Sí, varios sistemas de salud. totalmente. Está el hospital El público, público, claro, está el sanatorio o clínica por obra social y está totalmente. el sistema privado Privado, de salud. sí, En los tres sitios las mujeres se encuentran con diferentes situaciones a vivir. sí, Hace 30 años o 35 años era muy diferente. Ahora creo que los hospitales, estoy hablando del AMBA, que es lo que conozco, sí. creo que el interior del país es un tema Es aparte. un tema aparte, sí, Hay muchos lugares donde no hay obstétricas, donde no hay parteras, sí. y siempre recuerdo que la Organización Mundial de la Salud dice que toda embarazada tiene derecho Ujú, a estar acompañada por una obstétrica, es un derecho. ujú, O sea, como que el profesional idóneo y capacitado para acompañar procesos de parto sí, somos las parteras. Ahora, cambió mucho, yo vi el cambio a través de estos 35 años, sí, cambió mucho. El sistema de salud ahora es más flexible, sí, es más respetuoso sí, en general, sí, con la elección materna, con el trabajo particular de cada una de nosotras, de cómo decidimos ejercerlo. O sea, yo voy hace muchísimos años con parlante, con música, con un humidificador con esencias, voy con aceites para hacer masajes, en todos los sanatorios hay pelota, puede haber cintas, ujú, eh, la mujer puede adoptar la posición que desee, ujú. nosotras acompañamos, damos ideas, viendo cómo está ubicado el bebé, puede tener hecha una epidural y puede estar en cuclillas, cosa que, Clau, en los 90 Sí, no, era no, impensado. totalmente, totalmente. Puede ingresar con agua, no se realiza el enema que se realizaba Sí, en los hospitales, no se realiza obligatoriamente. obligatoriamente, Sí, no sí, se realiza el rasurado. O sea, yo creo que eh, es mucho más gentil ahora el sistema, ujú. tanto con las embarazadas como con las obstétricas. Claro, igual creo que Obviamente que no, digamos, esto no es así en todos los casos. Ojalá esto ujú, atraviese ujú, esta empatía esta forma de vincularse con la ujú, embarazada, aunque la conozcamos ese mismo día, sí. ese vínculo sea tan fuerte como para que este, la mujer pueda atravesar ese proceso como lo que es, algo fisiológico, Claro, y no esa mirada de todo embarazo es patológico hasta que se demuestra lo contrario, que era lo que se venía acostumbrando con el modelo médico hegemónico. sí, igual creo que también eso mucho tuvo que ver el permiso que empezó a adoptar la mujer a hablar y a decir lo que le era conveniente, lo que necesitaba, lo que le hacía bien, porque a veces nosotras tenemos estas charlas de que cuando empezamos a ejercer o cuando nos metemos en este mundo obstétrico, cada una, por supuesto, que aporta lo que tiene, ¿no? Aporta su modo de ser, lo que la vincula con el paciente, lo que siente que es esa mujer que está pariendo. Para todas no es lo mismo, pero con vos tengo este hilo conductor y me vas a entender. Creo que mucho de lo que a nosotras se nos juzgó en algún momento, porque si poníamos música, si bajábamos la luz, si hablábamos despacio, todo eso era como una cosa rara, rara. Por suerte, ahora que la mujer puede sentarse en el consultorio del obstetra y decir qué es lo que imagina con relación a esa expectativa, qué es lo que le gustaría, puede poner en palabras, eso ayudó también un montón a que nosotras que éramos tildadas de
mirá esta que viene con Las el, raras. claro, las raras, con el aceite, con ahora estemos dentro de algo que se considera totalmente normal, que debe ser así, porque el rol hace que sea así, ¿no? No, nosotras cuando estudiamos y nos recibimos, teníamos, por supuesto, muy protocolarizado lo que tiene que ver con la parte clínica de la paciente, pero luego la parte emocional. Esa parte, digamos, son dos patas las que forman a la profesión, ¿no? La sapiencia absoluta por un lado y por el otro, esa relación indefectible con la paciente. O sea, no estamos alejadas de ser las mismas mujeres, ¿no? Ambas tuvimos chicos y eso es el otro tema que te quiero preguntar. ¿Cómo fueron tus maternidades y cómo nos podés contar qué sentiste siendo obstétrica cuando, cuando quedaste embarazada y cómo fueron tus partos y qué te pasó a vos desde tu lugar de mujer, madre luego y obstétrica en el medio, ¿no? Bueno, yo quedé embarazada de Teo a los 36 años, ya Ajá. hacía 15 que me había recibido y que ejercía a full, Ujú. y no lo podía creer. O sea, igual tardó 9 meses, Teito, el llegar a mi panza, o sea, pero nunca estuve así como ansiosa o me pasa algo, tengo algo, no quedo, ¿por qué no quedo? O sea, tranquila. No, no me ganó la ansiedad, ni siquiera esperando el embarazo. Cuando lo confirmamos era, no puedo creer que lo que yo eh, acompaño ahora me esté pasando a mí. Claro. El embarazo lo viví a pleno, a full, feliz. No se me cruzaron patologías obstétricas, que es lo que le puede pasar Sí. a mucha médica obstetra y a mucha obstétrica o licenciada en obstetricia, o llamada popularmente partera, de pensar en las patologías que uno conoce Sí, porque las estudia. obvio. No se me cruzó, disfruté absolutamente los dos embarazos. Trabajé hasta las 36 semanas, Qué bárbaro, muy bien. 35, 36 semanas, Ujú. eh, y decidí dejar de trabajar, no porque no podía seguir, sino porque yo dije, tengo que bajar, tengo que hacer nido, quiero estar en casa, no quiero estar pendiente del radiomensaje en ese En aquel momento, momento, sí. del ¿Qué viper. leíamos? Leíamos. Sí, igual había celulares también, pero como Sí, no sí, había muy buenas antenas, usábamos los dos. sí. Y bueno, empezó un trabajo de parto un domingo a las 7 de la tarde y Teo nació un lunes a las 7 de la mañana por una cesárea por falta de progresión de la dilatación, Mira, que sinceramente podía haber nacido a las 3 de la mañana o a las 4 porque no progresó. progresó. Llegué a los 3 4 centímetros y de ahí no pasó. Pero como mi obstétrica sabía que yo deseaba mucho un parto, me esperó un poquito más de lo que uno generalmente espera en una falta de progresión. Este, mm, el embarazo es, yo siempre digo como que, bueno, sí, la panza, sentís mover, pero no deja de ser algo, una ilusión, un bebé que no conoces. Y Obvio. cuando nace y te lo ponen en el pecho, es él, es él. No es el que yo imaginé, no es, o sea, es Ujú, él es Teo, ¿no? ujú. Eh, el embarazo de Mati fue más o menos lo mismo. No. Ahora quiero hablar un poquito de lactancia, pero Sí, sí, terminemos con sí, los embarazos, ¿no? sí, sí. Eh, También tardó en llegar. Yo no utilicé ningún método anticonceptivo desde que nació Teo y Mati nació cuando Teo estaba por cumplir 4 años. Ajá. Yo ya tenía 40. Obviamente quería un parto, entonces había planificado estar en casa
Sí, eh, el mayor tiempo posible en el inicio del trabajo de parto, pero bueno, estuve 7, 8 horas con contracciones sí. y no dilaté tampoco, así que Mati también nació por cesárea. ¿Y qué me dejó a mí el maternar, sobre todo después del primer nacimiento, ¿no? Eh, Darle como obstétrica una entidad importantísima a la lactancia materna, que en esa época no sé, no, yo tenía toda la teoría Sí. encima, pero en ese momento era una puérpera que me fui a ver a la puericultora un montón de veces, porque eh, ahí me di cuenta que no es tener al bebé y ya, que la continuidad de cuidados de la puérpera es igual de importante que los cuidados de la embarazada y el acompañamiento en el trabajo de parto. Ujú. Pero yo me di cuenta cuando fui mamá, porque en este sistema de salud, por eso no hablo del interior del país o de otros países, las obstétricas, lamentablemente, en el sistema privado de salud, seguimos viendo a la embarazada cuando la vamos a visitar al sanatorio y después perdemos el rastro hasta que vuelve con su segundo embarazo. Entonces, después de tener a Teo, me di cuenta de la importancia de lo que se llama continuidad de cuidados. Ujú. Sí. Si cuidamos a esa mujer embarazada y cuidamos a esa mujer en trabajo de parto o acompañándola en una cesárea, la dejamos eh, solita ¿Por qué con no su bebé en como, la casa. claro, por qué no como puérpera, ¿no? Que es donde se abre todo el juego de la expectativa, la realidad, lo que soñaste y lo que realmente te sucede. Porque muchas veces también uno se hace la pregunta, no, bueno, lo que pasa que nada, va a tener al bebé alguien que sabe. Y bueno, muy alejado de todo eso, ¿no? Porque en ese momento que tenés a un bebé en la panza, que te internás, que vas a propiciar el nacimiento de tu hijo, sos una mujer exactamente igual a todas las demás, donde toda esa sapiencia que por ahí tenés en la cabeza hace como una nube, te borra todo y tenés que aprender a ser mamá con ese bebé, todo lo que se Tal cual. necesita, ¿no? Independientemente de saber, como dijiste recién, tuviste que ir a preguntar o tuviste que tener consultas con las puericultoras, cuando se supone que también sabías manejar lo que era lactar, dar Claro, teta, ya sabías, pero bueno, en ese momento necesitas sí o sí una palabra, ¿no? exactamente. Ujú. Sí, tal cual. Una compañía, alguien que entienda lo que nos está pasando, porque bueno, nada, no hay otra manera, bueno, vos también lo decís en las charlas, no hay otra manera de ejercer la maternidad que no sea con nuestros hijos, porque podemos ser mamás de cuatro y los cuatro son diferentes seres humanos y nos van a demandar diferentes cosas, entonces, bueno, es un aprendizaje constante, ¿no? Totalmente. Es así. Marce, bueno, me encanta, podríamos hablar hasta mañana, ¿no? Pero viste que el tiempo acá en todo esto es medio corto. Em, yo estoy viéndote a vos y atrás estoy viendo una placenta en un cuadrito y entonces como yo sé que además de obstétrica hay otros títulos allí dando vueltas, sos una profesional de la medicina, pero además eh, sos una artista. Quería preguntarte qué es lo que te motivó a hacer eso bello que haces con las placentas y nada, que es absolutamente novedoso, pero que es tan importante tenerla, a esa que fue el árbol, ¿no? En el embarazo. Contame. Bueno, en realidad, a ver, siempre la placenta era el descarte, ¿no? Ah, sí. Yo lo que veía era, nada, el bebé, el bebé, el bebé, listo el bebé, y la placenta era como, "Buh", ¿no? El olor.
Sí, la como, textura, sí. el, el mm, qué asquito, ¿no? Ujú, Y en realidad, habiendo estudiado y sí, sabiendo de la importancia de la placenta, que es la primer mamá de nuestro bebé, sí. y es la que comanda absolutamente todo Ujú, en el embarazo. O sea, es el pulmón, es el corazón, son los sí, riñones, es el hígado, son las glándulas que liberan hormonas. O sea, la importancia de la placenta sí. es fundamental. Ajá, sí, En sí. el trabajo de parto, un bebé va a estar 10 puntos si la placenta responde ante la exigencia de este trabajo de parto. Obvio. Entonces, esto que era descartado, Ujú, para mí era maravilloso. claro. Y conociendo las placentas y viendo la cara, tiene dos caras la placenta, la Tal cara cual. materna, que es la que está, digamos, en contacto con el útero, y la cara fetal, que es la que está en contacto con el líquido Sí. amniótico y con el bebé. eh, Se me ocurrió llevar el arte a la placenta como lo que se conoce como arte orgánico. Entonces lo que yo hago es impresiones artísticas de placenta Ujú. llamada el árbol de la vida. ¿La puedo acercar para que se vea? Claro, sí, sí, mostrala, Marce, por favor. Ujú. Tan bella, tan bella. O sea, Bárbaro. este es el cordón, ¿sí? Sí. Los vasos que Ujú. alimentaron a esta placenta para que a su vez pasara al bebé. Ujú. Cada una es diferente, no hay dos placentas iguales, es la huella digital, o sea, no hay dos Ven. iguales. Ajá. Y yo lo que siento es que como el papel artístico está en contacto, obviamente que yo hago todo un proceso porque la placenta tiene mucha sangre remanente, Claro, entonces claro. hago todo un proceso para quitar esa sangre, para que no me manche después el papel artístico. Ujú. Hago todo un proceso previo de varias horas y que escurra y demás, y la dejo impecable y descubro esos vasos que alimentaron a ese bebé y esta placenta tiene el mismo ADN que el bebé. Obvio, obvio. Entonces, al estar en contacto con el papel, como simbólicamente y artísticamente, yo siento que el papel guarda parte de la esencia Ujú. de este árbol que alimentó a este bebé y que lo cuidó durante los 9 meses. Entonces, nada, es uno de los trabajos, yo hago también pinto, hago mosaico, ya se ve Sí, un trabajo que estoy haciendo, lo sé. Ujú. pero disfruto muchísimo de hacer estas impresiones, me encanta porque este, se me dispara la imaginación de artista, ¿no? Con los colores, con la forma de colocar el Sí, cordón. hermosas. Nada, me encanta. Es Sí. un arte que, la verdad, ya hace muchos años que yo veo que por ahí se hace con la misma sangre en la sala de No, claro, partos, con un papel común. claro, pero no. No es lo mismo, la Es lo sangre mismo. en 3 años Claro, se borra. claro, claro, claro. Queda solo como un amarillento, un esqueletito amarillento, ¿no? Ujú. Y esto queda como Sí, no, arte abstracto, si no tiene sí. las huellas, si no tiene las huellas, queda como un arte abstracto que vos lo colgás en un living y nadie puede pensar que esto estuvo en contacto con la placenta de este bebé. Claro, exactamente. Este, Con todo lo que significa no tenerla, tenerla de recuerdo, que esté allí, porque nada, forma parte, viste que vos haces esto del arte y muchos matrimonios, muchas parejas, muchas mujeres, como quien conforma la maternidad, a veces te la piden, se la llevan y también y la entierran. la entierran, ¿viste? Con todo lo que eso significa, eso también me parece maravilloso. ¿Y te piden mucho los papás esto, Marce? Sí, sí, Ajá. eh, porque ven que, o sea, lo que hablamos siempre, Clau, Sí,
mirando TikTok, Ah, sí, Instagram sí, y sí, demás, sí, las y redes. salen la impresión de placenta así con sangre, qué Sí, sé sí. yo, y cuando encuentran que la verdad es que yo conozca, por lo menos acá en Cava, soy la única que Sí, lo sí. hace. Tardé más de un año en Ujú. encontrar la técnica, Obvio, obvio. en descubrir qué técnica hacer, porque al principio me salió un manchón que parecía un globo de cumpleaños. No, bueno, pero todo esto lleva un proceso. Todo esto llevó un proceso de Claro, prueba y claro. error, hasta que yo logré plasmar exactamente, encontrar las pinturas, la dilución, con qué la diluyo, cuánto, con qué la pinto. O sea, es una técnica para que quede el árbol de la vida. Hermoso. Y la ¿Sabes? verdad es que sí, sí, se está pidiendo bastante, les copa mucho a las mamás tener este recuerdo. ¿Sabés qué se me ocurre pensar que, viste que dijimos que después del nacimiento del bebé uno necesariamente quiere tener a alguien que acompañe? Se me ocurre que para vos y para esa nueva familia que se formó, este, es estar ahí, ¿viste? Es cuando dedicas el rato de la pintura y de armar y de hacerlo y de llevarle tu arte, le llevas un poquito más de vos que le entregás a cada familia. Es un registro, no solo para ellos, porque imagínate que ese bebé cuando crezca y pregunte, me parece, para terminar, Marce, no te quiero despedir para nada, me gustaría estar hasta mañana hablando con vos si lo sabés, pero se me ocurre qué lindo y qué loco a veces que una, tal vez durante el tiempo que una estudia y ejerce la profesión, nunca se le ocurre pensar de qué manera uno queda impregnado, queda nuestra marca en Lo que esa impacta en la vida del en la otro, vida tal del cual. otro, ¿viste? Es como que nada, es imposible que desaparecer de eso que pasó, ¿viste? Porque pasan los años, pero esa mujer, ese hombre, esa mamá, no importa ahora, heteroparental, homoparental, mamás solas, todo lo que forma parte de la maternidad. Cómo quedamos ahí, como un sello, ¿viste? Quedamos selladas en la vida de ese bebé, de esas familias. Es importante, Perdón, es para bien y para mal para también, bien y ¿eh? para mal, Hemos, he- totalmente, hemos hecho entrevistas totalmente, de mamás que la pasaron totalmente. muy mal Sí, por un mal acompañamiento por parte de su obstétrica. totalmente, Y totalmente. las dos sabemos que a mí me escriben mamás que yo todavía ¿Mm? una vez le puse en Instagram a María, María, no me quemes, porque el hijo tiene 34 años. Sí, 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 me pasa eso. Y nos escribe a mí, Caro Delfino. Yo le atendí dos partos de dos nenas divinas. Tienen 30 años las nenas y nos Totalmente, seguimos escribiendo. sí, Y pasamos a ser, digamos, ellos como que nos abren la puerta, sí, eh, aunque no lo sepan, a vivir ese instante sí, mágico e irrepetible del momento en que te convertís en mamá, sea del primero, del segundo, del sexto, cada uno tiene la misma importancia. Y si vos lo ejercés desde la empatía, con amor, con que no hay nada más importante que hacer en ese momento en tu vida que estar ahí, eso queda en el registro de esa familia. Sos parte de ese viaje inolvidable. totalmente. Y yo creo que esa es, digamos, la, la buena impronta que debemos dejar las obstétricas. Sí, claro, Ahí es donde uno puede hacer la diferencia. totalmente, totalmente más, totalmente. Bueno, nada, Marce, esto obviamente va a salir para Desafío M, así que también vas a ser partícipe de esto. Te Me agradezco un encanta. montón, te agradezco un montón tu tiempo, las historias que nos contaste y ojalá que para muchas
mamás que quieran, que se metan en la página y que quieran escuchar, sirva. Necesito que me digas tu Instagram, Manos de Partera es, ¿no es cierto? Sí, Decilo. mi Instagram de partera es Marcela Ancona Partera. Ok, ahí te pueden encontrar. Ahí me pueden encontrar. Y Sí. el de las placentas es manos-de-partera. Ok, perfecto. Ahí se meten y ven todo lo que llevas hecho. Todo el arte, porque Todo hay lo- varias cosas mías previas digamos, a la placenta también. Me gusta mucho trabajar con mis manos, por Ajá. eso pongo manos de partera. Y bueno, claro, sí, de eso se trata. Bueno, Marce, sigas bien, te quiero muchísimo. Seguimos Yo en también, Clau. contacto. Muy mágico este ratito. Fuiste, eh, como te dije la vez pasada, una luz Gracias. en el Gracias. camino de mi formación.